Se dice de cierto periodista que estuvo en la India visitando unas misiones en la que había un leprocomio, o sea, un lugar donde se atiende a personas con lepra, y él, sorprendido, se quedó observando a una misionera que estaba limpiando a los leprosos y cuidándolos. Cuando la misionera terminó su trabajo, el periodista le dijo lo siguiente: óyeme, yo nunca limpiaría las llagas de esos leprosos ni por $1,000,000. Ella le dijo: sinceramente, yo tampoco lo haría por $1,000,000. ¿Y por qué tú lo haces? Ella respondió: por amor, por amor. O sea, es interesante entender esto porque $1,000,000 no mueve sentimientos y actitudes que sí mueve el amor. El amor es una cosa demasiado grande y sublime. Lástima que se ha relajado con esa palabra y se ha fingido tanto que a veces uno no sabe si se está amando o se está fingiendo. En nuestros últimos 2 mensajes, hermanos y amigos, de esta serie sobre la preeminencia del amor, nos encontramos analizando la primera característica del amor verdadero en 1 Corintios capítulo 13, el gran capítulo del amor, o como algunos le han llamado, el gran himno acerca del amor. Específicamente en el versículo 4, Pablo nos dice que, entre otras cosas, el amor es sufrido, o, como lo traduce la Biblia de las Américas, paciente. El amor es paciente, y esa palabra, como les he dicho ya, es la palabra griega macrotumía, que viene de macro, que significa grande o largo, y tumos, que significa temperamento. Esta palabra es usada para referirse al hombre que es dañado y que fácilmente podría vengarse por sí mismo, sin embargo nunca lo hace. Podemos decir del hombre o la mujer que posee esta clase de paciencia que tiene un fusible de gran amperaje, o sea, por más fuerte que sea la subida del voltaje, todavía puede aguantar un poco más sin quemarse. Esta virtud, por supuesto, hermanos, como ya les aclaré, no es natural a nosotros. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu. Vean lo que dice Gálatas 5:22 allí. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Ok, la vez pasada nos quedamos en la siguiente pregunta: ¿cuáles son aquellos pensamientos a los cuales los cristianos podemos echar mano para desarrollar la clase de paciencia del verdadero amor bíblico? Esa es la pregunta que vamos a discutir en esta oportunidad. Así que hoy veremos algunas motivaciones que nos ayudarán a ejercer esta clase de paciencia en medio de la injuria. Algunas motivaciones que nos ayudarán a ejercer esta clase de paciencia en medio de la injuria. Aclaro lo siguiente, hermanos, antes de entrar de lleno con este punto. Miren, todo cristiano verdadero ha sido hecho partícipe de la gracia transformadora del Espíritu. Todo cristiano verdadero. Por lo tanto, todo cristiano tiene a su alcance la gracia capacitadora del Espíritu para actuar con paciencia en medio de la injuria. Pedro nos dice en su segunda carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios no nos ha dejado a expensas de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de ese terrible egocentrismo que nos lleva a defender lo nuestro con uña y dientes. No. Pero en esa misma carta, el apóstol Pedro nos dice más abajo que precisamente porque Dios obró en nosotros, ahora debemos, por esto mismo, dice Pedro, poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, etcétera, etcétera. O sea, noten, el obrar de Dios no anula, sino que ha de ser la base de nuestro obrar. Como dice Filipenses 2, cuando Pablo nos enseña que Dios es quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, pero ¿qué dice ahí mismo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Se dan cuenta, hermanos? La obra de Dios no anula, más bien ha de ser la base para nuestro obrar, porque no somos robots. Ok, viene pregunta, ¿cuáles son entonces aquellas motivaciones que nos moverán eficazmente a manifestar ese espíritu paciente que caracteriza el verdadero amor bíblico? Bueno, nuestra primera motivación para manifestar ese espíritu, hermano, ha de ser nuestro amor a Dios. Número 1, nuestro amor a Dios. Esa debe ser la primera motivación. Por encima de todas las cosas, un cristiano es alguien que ama a Dios. ¿O no es así? Como vimos en un sermón anterior, el amor, dirigido primariamente a Dios y luego al prójimo, es la virtud central de la vida cristiana, hermanos. Sin amor podemos hacer un simulacro de cristianismo, pero nada más, nada más. Ahora bien, si de veras amamos a Dios, ese amor debe ser como un combustible que nos mueve a soportar con paciencia las injurias y los daños causados por otros. Ahora, usted me preguntará, pero pastor, ¿y cómo nos mueve el amor a Dios a ser pacientes? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Bueno, quiero que veamos algunas de las maneras en que ese amor obra la paciencia en nosotros. Repito la pregunta, ¿cómo nos mueve el amor a Dios a ser pacientes? En primer lugar, el amor a Dios nos moverá eficazmente a imitarle. Eso es lo primero, y lo ponemos ahí en pantalla. El amor a Dios nos moverá eficazmente a imitar a Dios. Y como vimos la semana pasada, una de las características que adornan el ser de Dios es que nuestro Dios es paciente, hermanos. Nuestro Dios es paciente. En Romanos 2:4, Pablo dice que Dios es rico en paciencia. Y en Éxodo 34, versículo 6, se nos dice, Dios dice de sí mismo que su paciencia es grande. Miren, hermanos, detengámonos por un momento a pensar en el hecho de que Dios conoce todo lo que ocurre en todas partes del mundo. En este mismo instante están ocurriendo cosas horribles en muchos lugares. Y ninguna de esas cosas escapan a la mirada escrutadora de Dios. Es más, en estos momentos, seguramente, muchos están blasfemando abiertamente contra Dios y otros que no se atreven a pronunciar la blasfemia con sus labios, la están alimentando en sus corazones. Pero Dios es paciente. Tiene poder para destruir al mundo, pero no lo hace. Porque nuestro Dios no actúa irracionalmente, movido por sus pasiones, sino movido por su carácter y conforme a la naturaleza de su propio plan, hermanos. Pero no solo se frena de destruir a un mundo que hace mucho tiempo merece ser destruido, sino que continúa enviando su lluvia y haciendo salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, como dice Jesús. Pero no tenemos que ir demasiado lejos para encontrar buenos ejemplos de la paciencia de Dios. Como decíamos la semana pasada, solo tenemos que hacer un repaso de nuestra propia vida, hermanos. Nuestra propia vida. ¿Con cuánta paciencia nos soportó Dios cuando estábamos aún en nuestros delitos y pecados? ¿Y cómo nos guió y nos atrajo con cuerdas de amor hasta llevarnos al arrepentimiento? ¿O no es así? Hermanos, Dios nos mostró su misericordia cuando aún éramos rebeldes contra Él. Yo creo que el testimonio de Pablo nos da una idea, y yo creo que podríamos dar de cualquiera de nosotros, con ligeras variaciones. O sea, el testimonio que Pablo nos da de sí mismo, aquí en 1 Timoteo, ya lo verán, 1 Timoteo 1, 12 al 16, es el mismo que podríamos dar cualquiera de nosotros. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hermanos, nuestro Dios es paciente. Ahora bien, ¿acaso no es cierto que cuando amamos a alguien que es superior a nosotros, y no me refiero únicamente a superioridad de posición, sino más bien a superioridad moral? ¿Acaso no es cierto, repito, que cuando amamos a alguien que es superior a nosotros, tendemos a imitarle? El amor a Dios ha de mover a los cristianos a imitar a Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2, dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Noten, el que Cristo haya hecho esto por nosotros, criaturas rebeldes y pecadoras e indignas, debe movernos a imitarle a Él. Él nos amó cuando nosotros no le amábamos a Él. Murió por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Ahora debemos nosotros, dice Pablo, imitarle a Él y andar en amor. El amor a Dios nos moverá a imitar a Dios, hermanos, y nuestro Dios es paciente, paciente. En segundo lugar, el amor a Dios nos dispone a expresar nuestra gratitud por la paciencia que ha tenido con nosotros por tanto tiempo. Repito, el amor a Dios nos dispondrá a expresar nuestra gratitud por la paciencia que Él ha tenido con nosotros por tanto tiempo. O sea, el amor no solo nos mueve a la imitación, sino también al agradecimiento. Ese es el punto. No hace falta que busquemos por el momento la historia que el Señor usa en Mateo 18 para ilustrar este mismo punto, por cuanto se trata de una historia por demás conocida. A un hombre que se le perdona una deuda de millones de dólares, pero él mismo es incapaz de perdonar una de 100 pesos, por ejemplo. Él debía una deuda de millones de dólares, pero él mismo es incapaz de perdonar una de 100 pesos. ¿Qué pensaríamos de un hombre así? Bueno, que es un inmisericorde, pero también que es un ingrato, que no ha sabido valorar la bondad con que se le ha tratado a él. El hombre que ama a Dios valora inmensamente la paciencia que Dios ha tenido con él. Se siente tan agradecido por eso que no le resulta difícil ser paciente para con los demás. Ese hombre sabe que Dios le ha perdonado una deuda infinita y que en innumerables ocasiones Dios le ha hecho bien a pesar de hacer lo malo. A pesar de él haber hecho lo malo, Dios le ha hecho bien. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede este hombre ser intolerante e impaciente con aquellos que le dañan? ¿Cómo? Pero hay algo más con respecto a la gratitud. Y es que el hombre que se siente agradecido con Dios posee una inclinación muy poderosa para obedecerle. Miren, nuestros hijos deben obedecernos siempre, pero cuán alegremente obedecen cuando se sienten agradecidos con sus padres. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Para aquellos que poseen un corazón agradecido, los mandamientos de Dios no son gravosos y Él nos manda en su palabra a ser pacientes en nuestro trato para con los demás. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3.
Dice allí Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta? Les ruego, dice Pablo, que ustedes anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En tercer lugar, el amor a Dios nos moverá eficazmente a la paciencia por cuanto ese amor nos humilla, y la humildad, hermanos, es la raíz de la paciencia. La humildad es la raíz de la paciencia. ¿De qué modo, por ejemplo, somos humillados al amar a Dios? Al menos de dos maneras. Por un lado, el amor a Dios nos lleva a exaltar a Dios, y al darnos cuenta de que solo Él merece ser puesto en alto, que nosotros no estamos subidos en un pedestal, mis hermanos. Miren, el hombre que ama a Dios pone a Dios en su lugar y pone al yo en el suyo. Y cuando vemos a Dios en su trono y al yo lo vemos destronado, no tendremos dificultad en ser pacientes. En el texto que yo les cité hace un momento, en Efesios capítulo 4, versículo 1, nosotros vemos esa conexión tan estrecha que existe entre la paciencia y la humildad. ¿Saben por qué? Porque mientras más orgullosa sea una persona, más impaciente será. Hermanos, repito, mientras más orgullosa es una persona, más impaciente será. Pero, por el otro lado, el amor a Dios nos hace sensibles a la vileza de nuestro pecado contra Él, y eso también tiende a humillarnos. El hombre que ama a Dios considera su pecado como una maldad inmensa. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que la ha cometido contra un Dios bueno, santo y justo. Y cuando hemos sido humillados de esa manera, no tenemos cara para defendernos tanto. En cuarto lugar, el amor a Dios abrirá nuestros ojos. ¿Para qué? Para ver su mano detrás de las injurias de los hombres, y por consiguiente nos llevará a someternos con mansedumbre a sus designios. Los que aman a Dios con un amor genuino ven su mano en todas las cosas, lo reconocen a Él como aquel que posee dominio y control de todo lo creado, como el Dios de la providencia. Así es como ve las cosas aquel que ama a Dios con un amor genuino. Los creyentes sabemos, nosotros los cristianos sabemos, que ni aun las acciones pecaminosas de los hombres están fuera del control de Dios, mis hermanos. ¿Son ellos culpables de sus pecados? Sí lo son. ¿Son responsables por sus acciones contra nosotros? También. Pero ninguno de ellos podría hacer nada sin el permiso de Dios. Entonces, ¿cómo debemos recibir las injurias de los hombres? Como viniendo de la mano de un Dios sabio y bueno, que dispone todas las cosas para nuestro bien, aunque nosotros no podamos entenderlo al principio. ¿Recuerdan ustedes cuando Simei comenzó a insultar y a maldecir a David? Y uno de sus oficiales le pidió que le permitiera cortarle la cabeza. ¿Qué dijo David? Miren lo que dijo David. Miren el texto, 2 de Samuel 16:10. Dice David: si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Fíjense, esa es la reacción de un hombre que reconoce la soberanía de Dios y que ama y confía en ese Dios soberano. Pero en quinto lugar, número 5, el amor a Dios nos dispondrá a sobrellevar con mansedumbre las injurias de los demás, por cuanto nos colocará por encima de ellas, y esto en dos sentidos. Por un lado, porque nada puede dañar de verdad, nada puede dañar a los amigos de Dios. Hermanos, tu vida, mi vida, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3.
Él es nuestro protector, Él es nuestro amigo, aquel que hace todas las cosas, incluyendo las injurias de los hombres, para que sean para nuestro bien. Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no algunas cosas, todas las cosas, y esto incluye las injurias de los hombres, todas las cosas obran para bien. Pedro nos dice, miren lo que dice Pedro, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Tú amas a Dios? Pues debes saber entonces que eres amado por Él y que Él no permitirá que nada llegue a tu vida que no sea para tu bien, mi hermano, incluyendo las acciones pecaminosas de aquellos que quieren hacerte mal. Cada vez que alguien intente hacernos mal, podremos por fe decir como el patriarca. Miren lo que dice Génesis 50:20. ¿Qué dijo José? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Cada vez que alguien intente hacernos mal, podremos por fe decir exactamente lo que dijo José aquí. Ustedes pensaron mal contra mí. ¿Saben qué? Dios lo encaminó a bien. Eso malo que ustedes pensaron contra mí, Dios lo convirtió para bien. ¿Cuánta paciencia manifestarán en sus vidas los hombres y mujeres que se amparan en esta enseñanza? Pero hay otro sentido en el que el amor a Dios nos sitúa por encima de las injurias de los demás. Y es que mientras más amamos a Dios, más tenderemos a buscar la felicidad solo en Él. Mientras más amemos a Dios, más tenderemos a buscar la felicidad solo en Él. El Señor dijo en una ocasión que donde esté nuestro tesoro, recuerdan, allí estará también nuestro corazón. O sea, si Dios es nuestro tesoro, no colocaremos nuestro corazón sobre nuestros intereses mundanos, los cuales son los únicos que los demás pueden tocar y dañar. Miren, los hombres solamente pueden hacerle daño a los hijos de Dios en lo que respecta a sus bienes terrenales, no más. Pero aquel que en verdad ama a Dios no le da tanta importancia a esas cosas y por lo tanto no se impacienta cuando los demás intenten dañarle en ese sentido. Así que como pueden ver, mis hermanos amados, el amor a Dios es un poderoso combustible que enciende la maquinaria de la paciencia. Y el creyente que pierde la paciencia con facilidad está revelando con ello un amor a Dios defectuoso. Su problema no es únicamente horizontal con los demás. Su problema es vertical, es con Dios. Quizás esa persona piensa que tiene buena relación con Dios, pero una mala relación con las criaturas. ¿Saben qué? Esa es una evaluación equivocada. Su problema primario es con Dios. Es impaciente porque no ama a Dios como debe amarle. El amor a Dios nos preparará para luchar eficazmente contra la tendencia pecaminosa de nuestro corazón a devolver golpe por golpe, a tomar la venganza en nuestras propias manos, a pagarle al ofensor con la misma moneda. Mientras más grande sea nuestro amor a Dios, mayor será nuestra paciencia para con los demás. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, hermanos, pero la próxima semana, Dios mediante, veremos que no solamente el amor a Dios es una motivación poderosa para que nosotros realmente seamos pacientes para con los demás, sino también el amor al prójimo, pero eso lo veremos, Dios primero, en la próxima. Que el Señor les bendiga ricamente. Meditemos en la siguiente alabanza.